Muy buenas noches, mis hermanos y amigos. Gracias por estar con nosotros a través de nuestro canal de YouTube. Vamos a dar inicio pues a nuestra segunda predicación de este día domingo para la honra y la gloria del Señor. En esta ocasión el tema que vamos a estar tratando es firmes en la fe de Cristo. Tú y yo tenemos que estar firmes en la fe de Cristo ante cualquier viento de doctrina, de enseñanza extraña. Vamos a estar leyendo la porción que se encuentra en Gálatas capítulo 4 versos del 1 al 7. Gálatas capítulo 4 versos del 1 al 7. Veamos la palabra del Señor. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén y amén. Oremos. Gracias, Dios, porque tú eres bueno. Gracias, Dios, porque para siempre es tu misericordia. Gracias por tu bondad que es infinita. Delante de ti nos presentamos insuficientes y pecadores. Por eso te pido perdón por las ofensas que te he causado y la dirección por medio de tu Espíritu Santo, para lo que se ha de exponer sea olor fragante delante de tu presencia, sea para edificación a tu pueblo, sea para salvación a las almas que todavía no conocen al Señor Jesucristo. Dirígenos en todo, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria al Señor. Mis hermanos, firmes en Cristo. Firmes en Cristo. Pablo redactó la epístola a los Gálatas probablemente en Corinto, entre los años 55 y 60, poco antes o poco después de haber escrito a los cristianos de Roma. Mis hermanos, el motivo por el que vemos que el apóstol Pablo, inspirado por Dios, escribió esta carta es debido a que los hermanos en Cristo, después de haber mostrado tenacidad en el Evangelio de Cristo, es decir, después de haber mostrado entrega, intencionalidad, fortaleza, firmeza en el Evangelio de Cristo, luego de pasado un tiempo, luego de que Pablo se apartara, estos hermanos que habían mostrado esta actitud hacia el Evangelio, como debemos demostrar constantemente, al parecer se habían enfriado y habían dejado de crecer en Cristo. Estos hermanos en Gálatas al parecer se habían detenido, se habían enfriado y por lo tanto habían dejado de crecer en el Señor Jesucristo luego de que Pablo se fuera de allí. La razón por la cual hago esta afirmación es porque es cuando estamos en ese estado que somos susceptibles a ceder a la carne. Somos más susceptibles a ceder a la carne cuando estamos fríos, cuando estamos apagados espiritualmente, cuando no buscamos la presencia del Señor, cuando no buscamos estar bien con el Señor. Ahí somos mucho más susceptibles a ceder a la carne, a dejarnos envolver por ideas en contra de Dios, a dejar de sacrificarnos de Dios. Cuando estamos así, no queremos sacrificarnos por las cosas del Señor, no queremos esforzarnos por las cosas del Señor, no queremos dejar de hacer algo, un disfrute, quizás, pasajero, por cierto, por hacer algo para el Señor. No queremos hacer eso. Cuando estamos en esa situación en que al parecer estos hermanos estaban, es cuando estamos en esta situación de frialdad espiritual que esto sucede. Somos más susceptibles a la carne, a dejarnos envolver por ideas contrarias a Dios. No detectamos cuando se nos está pues transmitiendo una idea que no es del Señor, una idea que va en contra de los principios y enseñanzas del Señor Jesucristo.
Cuando estamos en esta condición no detectamos esto bien, ¿no? Y no queremos sacrificarnos. Y como el Espíritu Santo está contristado, no podemos escuchar a Dios por nuestras cauterizadas conciencias y determinar lo malo de lo bueno. Cuando se está en ese estado, conciencia cauterizada, Espíritu Santo contristado, entonces se nos hace muy difícil determinar lo malo de lo bueno, lo cierto de lo falso. Y algo así estaba pasando con los Gálatas. Algo así estaba pasando allí. Y como estaba pasando algo así ahí en Gálatas, Galacia, con los Gálatas, entonces podemos pues interpretar que estos hermanos se encontraban en esta situación. ¿Qué nos dice Gálatas, capítulo 1, versos del 1 al 7? Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ellos habían permitido que falsas enseñanzas se posicionaran en la iglesia. Ellos habían permitido que enseñanzas contrarias al Evangelio de Cristo, contrarias a la palabra del Señor, se posicionaran en la iglesia. Un evangelio diferente se les estaba predicando y ellos estaban aceptando estas pecaminosas enseñanzas sin advertir que esto era contrario a lo que ellos habían sido enseñados. Estas enseñanzas que estaban ellos recibiendo eran totalmente contrarias a la enseñanza en que ellos habían sido formados, a la exposición del Evangelio por el apóstol Pablo. Era contrario estas enseñanzas a lo que ellos habían puesto su fe. No era el Evangelio de Jesucristo. Pero ellos, por su condición espiritual, parecer, no se dieron cuenta de esto y estaban permitiendo que estas enseñanzas pues tuvieran cabida en la iglesia. Pablo califica como anatema a quienes proclamen un evangelio diferente del verdadero. Esta palabra tiene por significado en griego que sea religiosamente descalificado, excomulgado, considerado no parte de la congregación. Estas palabras se parecen a cuando Cristo dijo, ténganlo por gentil y publicano. Cuando Pablo dice esto, dentro de las implicaciones que tiene esta palabra, quiere decir esto, que no sea tomado en cuenta, sea descalificado como una autoridad para enseñar, sea excomulgado y también maldito. Estas personas estaban dañando las almas y alejando de Cristo a las personas que genuinamente le buscaban. Estas personas estaban pues pervirtiendo la verdad y con esto impedían que las personas que genuinamente querían ser salvas pues pudieran venir al encuentro con el Señor Jesucristo por estas falsas enseñanzas. En los próximos capítulos, luego del capítulo 1, donde Pablo pues hace la introducción, en los próximos capítulos Pablo habla de su apostolado, cómo él lo recibió y el evangelio que Cristo mismo le enseñó. Habla de la situación que tuvo con Pedro, casualmente con los judaizantes, este grupo que estaba pervirtiendo el evangelio, enseñando cosas contrarias a la gracia del Señor Jesucristo. A partir del capítulo 3 empieza a exponer doctrina acerca de la fe y la ley para contrarrestar las falsas enseñanzas. En el capítulo 4 el apóstol Pablo realiza una ilustración con respecto a la ley y nosotros, con la condición de un niño heredero y un esclavo. Esta ilustración y su explicación es que estaremos desarrollando para la honra y la gloria de Dios.
Mis hermanos, lo primero que podemos notar en esta ilustración, nuestra porción base, es que éramos niños. Éramos niños. Pero esta ilustración tiene su propia interpretación cuando se refiere a niños. Y vamos a verla. Vamos a ver. Versos 1 al 3, capítulo 4 de Gálatas. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, si son iguales, aunque el niño sea señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Veamos, mis hermanos. En esta ilustración, mis hermanos, veremos dos cosas. Vamos a ver la interpretación contextual y también un análisis. Vamos a ver esta interpretación contextual, también un análisis respecto a esta ilustración que el apóstol Pablo, inspirado por el Señor, hace. Mis hermanos y amigos, el autor se refería a los hermanos de Galacia como los niños. Los hermanos de Galacia aquí pueden colocarse en el lugar de los niños. Se estaba refiriendo en general a los creyentes. Y podríamos pensar principalmente a los judíos cristianos, que eran los más susceptibles en caer en las prácticas anteriores de la ley mosaica, a depender de lo ritual. Pablo les indica que el niño al nacer es igual que el esclavo, está sujeto a las disposiciones que le han sido dadas. El esclavo está sujeto a las disposiciones que le han sido dadas por el Señor. Y el niño, ese niño, estará sujeto a las disposiciones de ese esclavo cuidador. Ese niño no estará gozando de la herencia y libertades que le ameritan por ser hijo. Así estaban los judíos con la ley. La ley era ese esclavo que les rendía las disposiciones. La ley era ese esclavo que les rendía a los judíos esas disposiciones. Ellos eran esclavos de la ley. Estaban estrechamente sujetos a esclavitud. Otro análisis, mis hermanos y amigos, es que se puede aplicar de esta enseñanza. Esta ilustración también fue oída de los gentiles cristianos. Los gentiles cristianos que estaban allí también escucharon esta ilustración. Y estos también, igual que los judíos cristianos, estaban estrechamente ligados a la esclavitud, a una forma diferente de ley, la de su carne, de la corrupción y del mundo. Su carne, la corrupción y del mundo era la ley que imperaba en los gentiles. Bien, Pablo dice, estábamos bajo los rudimentos del mundo. Estábamos bajo los rudimentos del mundo, enredados en las vanidades del mundo, en la superficialidad del mundo. Pues estando así, pensar que una forma para justificarse sería apartarse de esto, de esta mala manera de vivir, y hacer bien para alcanzar el favor de Dios, esto a ellos les parecería factible. Estando en esta condición, los gentiles cristianos, estando en la condición anterior de una vida pues de vanidad, sin Cristo, quizás la idea que les estaban pues exponiendo falsamente, de que apartándose de esta forma de vida y haciendo cosas buenas, quizás entonces ganarían el favor del Señor. Muy parecido a la percepción que tenían los judíos de que pues, cumpliendo la ley ganarían pues el favor del Señor.
siendo unos esclavos de la ley, esclavos de la ley, pues de la carne, la corrupción del mundo. Estos hermanos, como dije en la ilustración, se habían descuidado, estaban fríos. Y algunos que todavía no gozaban de la salvación fácilmente pudieron ser estorbados por falsas enseñanzas. Amigo, amiga, ¿qué es lo que te está esclavizando? ¿Cómo crees que puedes estar bien con Dios? ¿Cómo crees que puedes estar bien con Dios? O cuidado, tú, mi hermano, si como los judíos cristianos estás pensando incorrectamente tu estado y no te das cuenta que también eres un esclavo y no estás gozando de la libertad con que Cristo nos hizo libres. Pablo habló de estos rudimentos del mundo de los cuales las personas sin Cristo están sujetas y algunos cristianos siguen sujetas. Gálatas 4:3. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Rudimentos tiene por significado algo incompleto o inicio de algo. Y la palabra griega de donde se tradujo es stoikion, pues tiene también el mismo significado. Esto nos recuerda a que el mundo sin Cristo es vanidad, es algo sin sustancia, una búsqueda constante de satisfacción plena, inalcanzable, una búsqueda que no tiene término. No debemos de estar sujetos a los rudimentos del mundo. No debemos permanecer esclavizados a los rudimentos del mundo, a la carne. ¿Qué nos dice primera carta de Juan, versos del 15 al 17, capítulo 2? Primera carta de Juan, capítulo 2, versos 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Si hemos entendido esta condición, Pablo les revela que ellos no eran libres. Ellos no eran libres. Estaban en esclavitud a pesar de ser el pueblo de Dios. Estos judíos cristianos estaban en esclavitud. Estaban en esclavitud a pesar de que eran el pueblo de Dios. Esto a ellos, el ser el pueblo de Dios, el ser los judíos, esto no les garantizaba su salvación. Ellos eran esclavos también del pecado. Y los gentiles, aunque fueran unos santurrones, igual eran esclavos del pecado, esclavos de sus pasiones. Ambos, por igual, ambos, todos adolecemos del pecado. Los ya convertidos debían de saber que una enseñanza que desvirtuara la dependencia de Cristo y recurriera a sí mismos debía de ser rechazada totalmente, sabiendo que Cristo es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Aquí Pablo les deja a entender a ellos su condición. Ellos eran esclavos del pecado. Los judíos y los gentiles eran esclavos del pecado. Y una enseñanza que pues quitara la dependencia del Señor Jesús para salvación era algo que estaba totalmente contrario al Evangelio. Entonces, ¿qué ellos podrían hacer? ¿Qué pasó?
Pablo sigue la enseñanza, mis hermanos. Luego de esta ilustración, Pablo continúa la enseñanza en los versos 4 y 5. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Fuimos adoptados. Lo primero que vemos es que como este niño que nace en esta casa donde el esclavo va a ser su tutor y por ende él iba a tener las mismas condiciones del esclavo, éramos todos esclavos. Eso le hace entender Pablo a pues los judíos cristianos que estaban allí y a los mismos gentiles que estaban envueltos bajo los rudimentos del mundo, como vemos en el verso 3. Entonces, ¿qué es lo que sigue a continuación? ¿Cómo podemos solucionar este estado de esclavitud? Pues Dios es quien resuelve este problema. No eran ellos mismos que iban a resolver el problema, no. Dios provee la solución para este inconveniente. Esta esclavitud es la esclavitud del pecado, y esta esclavitud del pecado pues nos separa del Señor. Estamos alejados del Señor por el pecado, pero Cristo entonces nos da la reconciliación, nos da la salvación. Fuimos adoptados. Gálatas 4, versos 4 y 5. Estábamos sujetos a esclavitud, como pudimos ver anteriormente. Y no había y no hay ninguna otra forma de salir de esa esclavitud, como bien vemos en Hechos 4:12, y en ningún otro de salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay ninguna otra forma de salir de ese estado, solamente una forma. La única forma de salir de la esclavitud del pecado y del mundo es con la liberación que Dios nos ofrece a través de su Hijo Cristo. Vemos en el verso 4 que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo cumpliendo su promesa en forma humana, pero sin pecado. Un sacrificio perfecto. Y por ende cumplió la ley a cabalidad. Y en el verso 5 vemos el propósito por el cual Dios hizo esto, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Algunos dirán, pero no somos esclavos, a pesar de que hemos visto que sí, somos esclavos del pecado, esclavos de nuestras pasiones, esclavos de la carne, esclavos de nuestro orgullo, esclavos de nuestra propia autosuficiencia. Un esclavo de eso. Los judíos, con estas enseñanzas, debieron de haberse dado cuenta. Los gentiles también. Tú y yo debemos de darnos cuenta que sin Cristo estamos en esclavitud. Algunos dirán, no somos esclavos. Y anteriormente esto se había dicho. ¿Qué nos dice Juan, capítulo 8, verso 33? Respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Esta pregunta le hicieron los judíos a Cristo. Y podríamos analizar que estos judíos estaban exagerando. Los judíos estaban exagerando porque ellos sí habían sido esclavos. Ellos sí habían sido esclavos. En Egipto, en Babilonia, con los medos persas, y en ese momento la nación estaba sometida bajo el imperio romano. Menciono esto porque ellos no se referían a lo espiritual, pero Cristo lo abarca todo y les contesta. ¿Qué nos dice los versos que siguen? Versos del 34 al 36. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre.
Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El Evangelio del Señor Jesucristo. Debemos estar firmes en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Hay enseñanzas que intentarán desvirtuar el sacrificio que hizo Cristo por nosotros. Enseñanzas que intentarán añadir y quitar, pero debemos estar firmes en la fe del Señor Jesucristo. Tenemos que estar firmes, mis hermanos. No debemos de enfriarnos para que estas cosas no sucedan. Porque si suceden, mis hermanos, entonces vamos a caer en esclavitud. Todos somos pecadores, amigo y amiga. Y si Cristo no te ha libertado, entonces todavía estás siendo esclavo del pecado. Solo Cristo nos hace verdaderamente libres. Solamente Cristo es que nos puede hacer verdaderamente libres. Él vino, según vemos en el verso 5, a liberar. Él no quiere que te pierdas. Él quiere adoptarte como hijo. Y tú, hermano, que eres ya adoptado, no vivas como si estuvieras en esclavitud. No tan solo procurando tener rigor fuera de lo que Dios estipula, con legalismos innecesarios, tales como practicar alguna actividad para alcanzar la salvación o abstenerte de lo natural que Dios ha diseñado, sino también rendirte ante las pasiones carnales, como si Dios no te hubiera libertado. Ora, mi hermano, aunque no sientas querer hacerlo. Medita en la palabra y toma tus decisiones conforme a lo que agrada a Dios, no a tu carne. Asiste a la iglesia. Es un mandato de Dios. Esfuérzate en hacerlo, salvo que te sea imposible en ese momento. Entonces, ora a Dios si te es imposible. Ora al Señor. Predica la palabra de las formas que Dios te permita hacerlo. Debemos de usar la libertad que Dios nos ha dado. No tenemos que ocupar la concepción de la vida como la tiene el mundo. No tenemos que ver el mundo como pues las personas sin Cristo lo ven, sino como Dios lo ha planteado. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto. Si ya eres adoptado hijo de Dios, si no lo eres, ¿qué esperas? Entonces, si lo eres, somos herederos. Y como herederos, tenemos responsabilidades. Como herederos de Dios, tenemos responsabilidades. Cuando nosotros somos adoptados hijos por Dios a través de nuestra fe en el Señor Jesucristo, entonces, como herederos, tenemos responsabilidades que cumplir. Leamos, mis hermanos, los versos 6 y 7 del capítulo 4. Dice la palabra del Señor: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Pablo ya había ilustrado la condición de la ley, la esclavitud y la liberación que solo Cristo da. Los hermanos debían entender que enseñanzas que agregaran alguna otra cosa o quitaran no eran de Dios. Y en estos versos 6 y 7 vemos el equipamiento que Dios nos da y la responsabilidad que nos da la liberación que Cristo efectúa en nosotros. Si ya somos hijos de Dios, Dios envía a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el Espíritu Santo. Esto nos identifica como hijos de Dios. Es como un sello, es como una garantía. Lo vemos en
Segunda a los Corintios, capítulo 1, verso 22. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Dios mismo está en nosotros y su Espíritu debe de hacernos anhelarle y acercarnos a Él como nuestro Padre con familiaridad y temor reverente. Dios tiene cuidado de nosotros, mis hermanos, y quiere que vivamos como libertos del pecado y la mundanalidad, esclavos solo de la justicia, como nos indica la carta a los Romanos, en el capítulo 6, desde el verso 15. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Debemos de orar a Dios para llevar esto a cabo, tener confianza en Dios en todas nuestras situaciones, poder para dar testimonio a los demás de Cristo. Y a pesar de que a veces nos cuesta amar, pues amar, Dios nos lo manda y nos ha capacitado para ello. Esto lo podemos hacer con dominio propio, permitiendo que el Espíritu Santo obre en nosotros. Como hijos de Dios somos herederos, y los herederos tienen responsabilidades en el mundo. Vemos que algunos no las cumplen y por ello ellos no reciben la herencia y luego viven miserablemente. Hermano, si eres hijo de Dios, no debemos de descuidar el don de salvación que Dios nos ha dado. Debemos de estar ocupados en los negocios de Dios. Debemos de alejarnos de las nimiedades, los rudimientos del mundo y buscar el reino de Dios y su justicia. Mis hermanos, como conclusión y recomendación, amigo, Dios quiere hacerte verdaderamente libre. Para ello envió a su Hijo Jesucristo. Murió por ti, para que no pases como el mundo, esclavizado en sus vanidades, y seas llevado a juicio para condenación eterna. No puedes justificarte a ti mismo. Somos pecadores insuficientes, pero Él tomó nuestros castigos y murió en la cruz por nosotros y venció la muerte. Ahora intercede por nosotros y está con nosotros y quiere darte salvación. El pecado trae separación. Cristo por la reconciliación. Ven a Cristo. Puedes contactarnos a través de nuestro correo electrónico que está en la descripción o también a través de nuestra página de Facebook. Y tú, hermano, ya hemos sido adoptados. ¿Qué huecas sutilezas están mermando nuestra vida? No debemos de permitir eso. Vivamos con la responsabilidad del Evangelio de Cristo. Estemos siempre creciendo en el Señor, buscando estar involucrados de una forma u otra en su obra. Seamos testigos de Cristo, firmes en la fe y la proclamación de esta. Mis hermanos, amigos, Dios les bendiga. Estemos firmes en nuestro Señor Jesucristo.